Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos a escuchar este contenido, así como diversa programación que tenemos disponible para todos ustedes a través del IMER Radio, también el podcast de este programa y diverso contenido de la radio. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, quien es Gibran Miguel. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho. También funge como docente, ha trabajado para el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y actualmente es integrante del Ilustre Colegio de Abogados. Y pues bueno, él nos va a platicar sobre este criterio empresarial para los abogados. Querido Gibran, bienvenido a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Al contrario, Jessica, muchísimas gracias por tu invitación y por este espacio que me otorgas. Y pues un saludo a toda tu audiencia, tanto al aire como en los medios electrónicos. Muy buen día a todos. Muchas gracias, Gibran. Y quisiera iniciar por que nos definas qué es el derecho empresarial. Pues mira, más que una definición respecto del derecho empresarial, la verdad es que hay tantas definiciones como autores al respecto, pero básicamente de lo que va este tema es cómo es que es necesario que los abogados adquieran conocimientos de cómo se gestiona, cómo se crea y cómo se hace crecer un negocio, una empresa, porque a final de cuentas, pues esto es lo principal a lo que nosotros nos dedicamos. Y no me refiero solamente al hecho de que tengamos como clientes a una empresa o a un negocio en particular, sino porque nosotros mismos somos empresarios, nosotros mismos somos dueños de una empresa micro, pequeña, mediana, grande, pero somos normalmente los primeros que tenemos que tener este conocimiento, porque en función de ese conocimiento, eso nos va a permitir pues poder monetizar el conocimiento jurídico que adquirimos a lo largo de nuestra carrera. Y fíjate que es un tema que, bueno, en nuestra educación, en nuestra formación académica, tiene ahí algunos huecos, algunas lagunas que creo que es muy, muy importante que nosotros nos dediquemos como abogados a corregir, a colmar, porque pues no nos enseñan en la carrera. No nos enseñan en la carrera a ser empresarios, a montar un despacho, a mantenerlo, a contratar gente, a generar empleos a través de nuestro conocimiento jurídico, y eso es un grave error, es un grave vacío en nuestra formación, porque imagínate tú, en el mercado mexicano no sabemos exactamente cuántos abogados hay en activo actualmente. Somos tantos que nadie sabe cuántos estamos en activo. Se calcula que aproximadamente hay alrededor de 200 o 300,000 nuevos abogados que se incorporan al mercado cada año, tan solo en la Ciudad de México. Imagínate tú cómo van a poder vivir estas personas de su conocimiento jurídico si nadie les enseña a captar clientes, cómo tratarlos, cómo retenerlos. Es un conocimiento que definitivamente necesitamos adquirir, y eso implica pues ampliar la oferta educativa, ampliar los planes de estudio de nuestras universidades y sobre todo abrir conciencia entre nosotros los abogados de que también es importante saber esto, que no es propiamente jurídico, pero sí que es un conocimiento importante y necesario. Y entonces, o sea, esta charla nos vas a platicar entonces de cómo nosotros, bueno, las personas que se dedican a la abogacía o quienes aspiran a ser abogados o abogadas, tengan este conocimiento de cómo tener esta percepción empresarial de sí mismos. ¿Estamos entendiendo bien? Es correcto, Jessica. Fíjate que actualmente hay muy poca preparación en esta materia para los abogados, y es muy importante que la ciudadanía sea consciente de esto, porque pues en la medida en que un abogado tenga esta preparación, esta formación
de tipo empresarial, pues es lo que le va a permitir al ciudadano de a pie, al usuario de los servicios jurídicos, pues tener una mejor calidad de servicio. Entonces, la verdad es que sí es un tema que nos importa a todos, no solamente a los abogados. ¿Cómo puede un abogado adquirir este conocimiento? Yo aquí te platico mi propia experiencia desde mi propia pues carrera de vida, cómo lo viví. Yo en algún momento decidí que no quería seguir trabajando en un despacho de abogados, sino que mi interés era pues tener mi propia firma, mi propia práctica jurídica, ser dueño de mi tiempo, ser el único responsable de cuántos ingresos iba a tener. Y pues me di cuenta inmediatamente, es que esto no lo vi en la universidad. Nadie me enseñó a montar una empresa, y un despacho es una empresa, un despacho de abogados es una empresa. Entonces me puse a buscar, me puse a investigar, me inscribí a cursos, a talleres, leí pues un montón de libros, y la verdad es que creo que es muy importante que alguien tome la batuta de resumir todo este conocimiento, de organizarlo, de sistematizarlo y de preparar y de ofrecerlo a los abogados. Porque sí, definitivamente las universidades no lo están haciendo, y ese es un tema que sí creo que tenemos que trabajar todos y que nos interesa a todos. Y claro, me parece que lo pones muy bien sobre la mesa, sobre esta importancia, porque realmente salen muchas personas quienes realizaron estudios de abogado, de leyes, etcétera, de carreras afines, y realmente no tienen las cartas credenciales, los elementos suficientes de cómo iniciar su desempeño profesional, pero de manera independiente. Y bueno, tú en este conocimiento y en este bagaje, ¿cuáles consideras que son como algunas herramientas que pueden servir de manera inicial? Porque me imagino que deben ser muchísimos elementos, muchísimos factores, no solamente por cuanto a la agenda o clientes. Me imagino que también implica muchas cuestiones de trámites, de permisos, etcétera. Pero a grandes rasgos, ¿cuáles pueden ser algunas cualidades o características para comenzar en este emprendimiento de los abogados y abogadas por la vía independiente? Pues fíjate que la principal herramienta, me centraría exclusivamente en una, Jessica, porque fíjate que considero que es la más importante de todas, y es, otra vez, volvemos al punto, es una herramienta, una habilidad blanda que no nos enseñan en la carrera. Y es la capacidad de identificar tus propias habilidades y de identificar cuáles son los problemas actuales y reales del mercado. Y me explico. Lo primero que necesitas es identificar tus propias habilidades. ¿En qué eres bueno? El derecho es tan amplio, tan rico, tan extenso, que no puedes abarcarlo todo. Y se requieren habilidades muy distintas para ser, por ejemplo, un notario o, como en mi caso, pues un abogado litigante. Entonces, lo primero que tienes que hacer es adquirir las herramientas suficientes para que identifiques tus propias habilidades. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres buena? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? Y en función de eso poder encontrar un servicio de valor que necesite la sociedad. Y aquí entramos al siguiente punto de identificación. ¿Qué necesita la sociedad? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuál es el dolor que le aqueja al usuario final? Porque no es lo mismo decir, pues yo te voy a ofrecer un paquete de 10 contratos, pero pues es que a lo mejor eso es algo que no necesita nuestro cliente. A lo mejor el cliente necesita otra cosa completamente distinta. A lo mejor lo que necesita es asesoría para negociación. Entonces hay que saber identificar en qué somos buenos y qué necesita el mercado. Eso nos va a permitir que después podamos ofrecer un producto, o mejor dicho, un servicio que sea único, que sea de valor y que sea pues útil, socialmente reconocido. Hay un tema, y esto es por lo que a mí me preocupa, que las universidades no están enseñando este tipo de cosas. Me pongo el saco, porque yo soy formador de abogados, soy profesor, o sea, yo me siento responsable de estos huecos, de estas lagunas. Y una de las cosas por las que me preocupa que nosotros los profesores, los docentes, no lo estemos impartiendo, no les estemos inculcando a los nuevos abogados esto, pues es que como el nuevo abogado no se sabe diferenciar y no sabe identificar los verdaderos problemas que hay en el mercado, termina ofreciendo cosas que ni resuelven
resuelven o que no necesita la sociedad. Y entonces encuentras abogados que lo mismo te ven un divorcio, que un amparo, que te sacan a alguien de la cárcel. Y la verdad es que eso es muy peligroso porque, como decía hace un momento, el derecho es tan complejo que si no te especializas no vas a poder saber a fondo algo. Los abogados somos un poco como las medicinas que anuncian los merolicos en el centro histórico y bueno, en otras partes de la Ciudad de México y de muchas otras ciudades del interior de la República, ¿no? De esas medicinas que te curan la tos y te quitan lo rojo del ojo y te ayudan con la uña enterrada y no sé qué. Entonces, las medicinas cuando sirven para muchas cosas o cuando las anuncian como que sirven para muchas cosas, pues es porque a lo mejor no son tan reales, ¿no? Pasa lo mismo con los abogados. En este punto, perdón, Gibran, quisiera preguntarte algo. Hablas de las habilidades que deben de desarrollar las y los estudiantes de Derecho y también abordar a las necesidades del colectivo, de la sociedad, de las personas, incluso las necesidades del país igual podemos atender a las necesidades exclusivas de cada entidad federativa. Pero mi tema es, y mi pregunta va dirigida a académicamente, ¿es posible que puedan dar este tipo de clases, este tipo de asignaturas de la importancia de desarrollar estos puntos sensibles como las habilidades y necesidades de la abogacía? Porque, bueno, no sé si eso también implica alguna perspectiva sociológica, antropológica, alguna perspectiva de algún psicólogo, no sé, tú platícame. Sí, claro que es posible. Y mira, aquí en este aspecto te lo platico también desde mi propia experiencia. Yo soy profesor de sociología del derecho y justamente con esta visión dual de tanto del derecho como de la sociología, de la sociedad, de cómo se mezclan y cómo se influencian recíprocamente el derecho y la sociedad, pues te puedo decir, sí, definitivamente sí se puede impartir este tipo de conocimientos desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista académico. Lo primero que hay que hacer, obviamente, pues es sembrarle al estudiante la duda para que sea consciente de la importancia de saber esto. Porque muchas veces, pues tenemos un problema y no nos damos cuenta que tenemos un problema. Muchas veces tenemos una necesidad y no nos damos cuenta de esa necesidad. Y este es un ejemplo particular de esto. La estudiante normalmente no se da cuenta que tiene esta necesidad hasta que sale al mercado y se enfrenta a la frialdad y a la crudeza de la competencia. Entonces, si nosotros empezamos desde el primer semestre de la carrera, desde el primer año de la carrera, a decirle, tú necesitas saber diferenciarte, necesitas tener herramientas para identificar las necesidades del mercado, necesitas saber hacer marketing jurídico, necesitas saber ventas, necesitas saber un poco de contabilidad, algo de recursos humanos, pues por supuesto que el mismo alumno va a ir buscando, la misma alumna va a ir buscando ese camino y esos lugares en donde lo puede aprender. Las universidades dudo mucho que lo incorporen a sus planes de estudio, por lo menos en el corto plazo, por lo mismo, porque el derecho es cada vez más complejo y cada vez consume más tiempo de los 5 años o de los 4 años y medio que dura la carrera. Pero puede haber, y claro que hay, plataformas de formación fuera de las universidades en donde se puede adquirir este conocimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa, querido Gibran, y vamos a seguir retomando todos estos temas que son bien interesantes sobre la profesionalización de las y los futuros abogados, incluso también poder pensar en los actuales, en los que ya están desempeñando funciones, en cómo pueden seguir profesionalizándose, cómo abordar estos temas del marketing jurídico y saber, bueno, si una persona que ya es abogado o abogada y que ya está fungiendo, ya está desarrollando estas habilidades, puede cambiar esta concepción para adecuarse a esta nueva visión de que ellos mismos sean sus propios jefes, sus propios tiempos, sus propios espacios. Regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia.
Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces, invitarlos a escuchar nuevamente el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todos ustedes. Y como les platicaba en la primera parte de este programa, tenemos como invitado a Gibran Miguel, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es docente y ha trabajado en el Tribunal de Justicia Fiscal, actualmente integrante del Colegio de Abogados, y nos está platicando de este criterio empresarial para abogadas y abogados. Nos contextualizaba que este criterio parte de la iniciativa de tener abogados que sean sus propios empleadores, sus propios jefes, que realicen su trabajo de manera profesional con sus tiempos, con sus contactos, con sus clientes, pero todo en atención a sus habilidades y a las necesidades de la sociedad. También implicaban algunos temas ahí de profesionalización y la importancia de que un abogado o una abogada tome un área del derecho y no abarque tanto, porque puede dejar espacios de oportunidad, por así decirlo, y que también el marketing jurídico es importante. Pero, querido Gibran, ya estamos de vuelta y quisiera preguntarte, estas habilidades me parece que las puede adquirir alguna estudiante o algún estudiante de derecho. Sin embargo, pienso en los abogados que ya ejercen la profesión. ¿Crees que puedan cambiar esta concepción que ya tienen preconcebida para ejercer su profesión? No lo creo, Jessica, sino que estoy firmemente convencido de que lo pueden hacer, y te presento a un ejemplo vivo de ese cambio de mentalidad, de ese cambio de paradigma, y es esta persona que estás entrevistando justamente en este momento. Yo en algún momento, como te comentaba al principio, pues decidí cambiar el enfoque de mi carrera, la manera en cómo la estaba conduciendo, y esa decisión la tomé justo cuando cumplí 40 años, justo cuando ya tenía pues aproximadamente 20 años de haberme iniciado como estudiante de Derecho, ya tenía aproximadamente 15 años de trayectoria profesional. Decidí dejar de trabajar para alguien más y empezar a trabajar en mí mismo para provecho mío, y eso fue pues ya bastante avanzado, ¿no? En una edad pues que normalmente en nuestro país no se considera como de la idónea para emprender o la idónea para iniciar aventuras de esta naturaleza. No, claro que pueden, claro que se puede, y en algunos casos con los que yo he tenido contacto, pues a veces también es hasta conveniente, deseable que lo hagan, ¿no? Y en otros todavía casos ya no tan felices, a veces es necesario que lo hagan. Pero claro que sí, claro que se puede. Todas estas habilidades de gestión empresarial, pues son precisamente eso, habilidades. Y como toda buena habilidad, se adquiere. Nadie nace con habilidades, sino que todas se adquieren en el camino. Es cuestión simple y sencillamente de estar abiertos y de ser un poco disciplinados para adquirirlas, pero claro que se puede. Existía mucho esa creencia de que los idiomas se aprenden en la infancia y que después ya te cuesta mucho trabajo aprenderlos, que las habilidades se aprenden cuando eres niño y después ya te cuesta mucho trabajo, que el cerebro alcanza su madurez alrededor de los 20 años y después se empieza a morir y que las neuronas ya no se reproducen. Y pues no es cierto. Hoy en día estamos los científicos y los neurólogos y todos estos doctores saben que esto ya no es así, que no es cierto, que el cerebro se está reconectando y reconfigurando constantemente, que las neuronas sí se regeneran y que nuestra capacidad de aprendizaje no se pierde. Lo único que ocurre es que la forma y la finalidad por la que aprendemos como adultos pues son distintas a como aprendemos cuando somos niños, pero de que lo podemos seguir haciendo, claro que lo podemos seguir haciendo, y yo invito a todas aquellas personas, colegas, abogados, abogadas que pues no se sienten insatisfechos con su carrera actual, o que no han podido despegar como se le imaginaban cuando eran estudiantes, pues que busquen la forma de adquirir estos conocimientos, estos criterios empresariales, y que se lancen a la aventura como yo en algún momento lo hice. Y justamente en este contexto, Gibran, me hiciste recordar a un abogado con quien apenas platiqué, Gerardo Laveaga, y justamente abordaba un poco de ese tema, de cómo es que la abogacía
y no solamente en el desempeño de la iniciativa privada, sino también en las funciones públicas, va a transitar completamente, y que otros factores externos como la biología, como la química, entre otras habilidades que se van a ir desarrollando, va a tener que ser de manera conjunta con la profesionalización y el ejercicio del derecho. Pero, Gibran, regresando un poquito a nuestro tema, ¿cuáles crees que son los avances en estos temas de que una persona pueda trabajar en sí mismo y obviamente pueda, a partir de la iniciativa privada, como su propio jefe, y pueda poner su propia firma? Pues fíjate que hay muchos avances, sobre todo en cuanto a la cantidad de información disponible. Hoy en día el conocimiento es infinito y la capacidad que tenemos de llegar a él es prácticamente absoluta. Podemos adquirir conocimientos de la manera más sencilla, más fácil que se pueda imaginar. Pues tan solo haciendo un par de clics en alguna red social y podemos encontrar conocimiento pues muy a la mano. Esto es un gran avance, pero tienes también sus bemoles, sus particularidades. El hecho de que cualquier persona hoy en día pueda subir un video a YouTube, pueda subir un reel a Instagram o a TikTok y contar los 5 pasos para poner tu despacho de abogados, etcétera, pues eso es muy bueno en principio, pero también corremos el riesgo de estar con información que no necesariamente es la mejor. Entonces, aquí, y esta es otra habilidad que los abogados tenemos que desarrollar, aquí lo importante es saber distinguir el grano de la paja, saber distinguir la información de calidad de la información, pues que no necesariamente es de tan buena calidad. Sobre todo porque los temas de gestión empresarial, de liderazgo, se pisan mucho con el tema de la autosuperación y de la autoayuda. Y pues como en todo hay de todo, hay autoayuda muy buena, hay autoayuda muy mala, hay autosuperación muy buena, hay autosuperación muy mala. Entonces hay muchos avances en cuanto a la cantidad de conocimiento y a qué tan asequible es, pero pues hay que tener cuidado también con a quién le hacemos caso cuando le hacemos clic al video de YouTube. Y otra pregunta, y quisiera concluir con esta: ¿cuáles son los retos, además del filtro que tenemos que hacer para las redes sociales y la diversidad de contenido que nos encontramos disponible en diversos medios digitales? Los abogados tenemos un reto gigantesco, enorme. Y es la enorme cantidad de competencia que hay actualmente en el mercado y que cada vez es más grande. Tenemos alrededor de 1,400, 1,500 universidades en el país que imparten la carrera de Derecho, Jessica. Es brutal. Tan solo para que tengamos una referencia, en países de primer mundo como Alemania, por ejemplo, hay 40 universidades que dan la carrera de Derecho. En Estados Unidos, que nos supera en muchos indicadores, en Estados Unidos hay alrededor de 300 universidades que dan la licenciatura en Derecho. En México hay más de 1,400, 1,500 aproximadamente. ¿Eso qué significa? Pues que es más fácil obtener el título de abogado como nunca lo ha sido. Entonces, tenemos ese reto de saber competir, de aprender a competir, de aprender a encontrarnos un lugar en el mercado, porque cada vez va a ser más complicado. Antes era suficiente el nombre, antes con que te llamaras Gibran Miguel, pues ya era, voy a contratar a Gibran Miguel. Hoy en día ya no es así. Hoy en día tenemos que salir nosotros, los abogados, ser quienes salgamos a buscar a nuestros prospectos y a nuestros clientes, y ese es justamente el reto. Nos han enseñado que eso es indigno, que es contrario a los estándares éticos de la profesión, y yo la verdad es que no concuerdo con eso. No veo por qué tenga que ser indigno. Cualquier persona, cualquier empresario que desee crear un negocio exitoso, próspero, que genere empleos, que contribuya un poco a mejorar la economía de todo un país, tiene que salir a vender, y los abogados no somos la excepción. Ese es nuestro reto: cambiar ese paradigma, cambiar nuestro chip y aprender a competir en un mercado cada vez más saturado. Y que bueno, realmente nos dejas ahorita con un claro escenario de la diversidad de oferta educativa, académica. Ello también me lleva a una interrogante: si la gran cantidad de oferta educativa sea sinónimo de calidad. Pero bueno, lo que sí nos dejas en claro es que habiendo más de 1,500 universidades que pueden ofrecerte la oportunidad de tener una carrera en Derecho, es que la competencia va a ser aún mayor, el reto también, y por lo tanto la profesionalización y el desarrollar estas habilidades de marketing
para uno mismo, en atención a las habilidades que nosotros tenemos y que conozcamos y reconozcamos, me parece una gran alternativa. Quiero Gibran Miguel, redes sociales para contactarte. Muchas gracias, Jessica. Pues me encuentran en todas las redes sociales, absolutamente en todas, como Gibran Miguel. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, y también me pueden contactar en mi blog personal, gibranmiguel.com, y ya ahí mismo también encuentran los links a todas mis redes sociales. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Querido Gibran, yo te quiero agradecer por haber colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio con este tema que me parece de lo más interesante, que hay muchos avances como las redes sociales, pero que también tenemos que hacer filtro del contenido al cual accedemos, que hay retos, sobre todo por la gran diversidad de oferta educativa en cuanto al área del derecho, pero que tenemos que seguir buscando estas oportunidades para desarrollar nuestras habilidades, nuestra profesionalización y estos espacios también de marketing jurídico y explorar, como bien nos dices, que no nos casemos con una idea de que solamente son oportunidades que pueden darse para las juventudes, sino también para todas las edades de quienes ejercen esta profesión. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Gracias, Gibran. Hasta luego y muchas gracias. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Tal evento tiene el propósito de crear conciencia alrededor del mundo sobre la salud mental y la prevención del mismo. El suicidio es un problema complejo. Intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales e incluso ambientales. Es una de las 3 principales causas de muerte en personas de entre 15 y 44 años. Además, es la segunda causa de fallecimiento en personas de entre 10 y 24 años. Los indicadores o alertas que usualmente se presentan puede ser menor energía en la persona, falta de concentración, alteración del sueño, del apetito, etc. Situaciones que usualmente se reflejan en una variación significativa del peso corporal. Las personas adultas mayores usualmente manifiestan irritabilidad y cambios súbitos de ánimo, mientras que los niños presentan dolores de estómago o cabeza, mareos y náuseas. Los síntomas más graves son la presencia de ideas suicidas y, por supuesto, la depresión, que es la causa principal de todos los casos. Sabiendo lo anterior, es necesario trabajar para prevenir y erradicar el suicidio, pues lamentablemente, en la actualidad continúa considerándose un tema tabú. Entre los riesgos vinculados a las causas que influyen en los suicidios se encuentran guerras, desastres, estrés, discriminación, aislamiento, abuso, violencia y, por supuesto, relaciones conflictivas. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.